Continuamos, nos reencontramos para contarles que durante más de 10 años el periodista Danilo Díaz se entrevistó de forma periódica al jugador Marcelo Salas. Hay charlas sobre los inicios de la estrella del fútbol hasta su retiro. Forman parte del libro, aquí está, Matador, conversaciones con Marcelo Salas. Queremos conocer más detalles de este relato y nos acompaña justamente su autor Danilo Díaz, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Germán? Buenas noches. Bien, buenas noches. A ver, acá hay años de trayectoria periodística, de trabajo, de esfuerzo en este libro, que se reduce por fin en este libro. Primero, ¿qué es lo que más rescatas tú ahí como autor después de 10 años de trabajo este libro de Matador? Yo siento que lo más importante es que Marcelo Salas merecía un libro. Un jugador como Marcelo Salas, que es el actual goleador histórico de la selección, con 37 goles, que hizo una carrera brillante, que fue campeón en Italia, que fue campeón en Argentina, que es el primer jugador chileno que triunfa realmente en el fútbol argentino después de la etapa de Sergio Livingstone, requería un libro de estas características, algo que repasara su trayectoria, su carrera y que permitiera que las nuevas generaciones, las que solo lo han visto por YouTube, los que escucharon de él, pudieran tener un documento que pudiera establecer lo grande y lo crack que fue Salas. Yo creo que uno de los detalles importantes que tiene este libro, a mí que me gusta el fútbol, las estadísticas, etcétera, el registro histórico, es que llevamos en una estadística de Luis Navarrete todos los goles que marcó Salas, y eso describe el crack que fue. Ahora, Danilo, yo creo que se puede contar la infidencia, está en el libro, respecto a cómo nace este libro, porque creo que era una entrevista por ahí que se juntaron en un café Vespucio con Vitacura cuando nació todo esto de que se creara este libro. ¿Cómo fue? Fue a raíz del libro Alexis, el camino de un crack, que yo escribí con mi colega y amigo Nicolás Olea, y nos juntamos con Marcelo Salas porque él siempre tuvimos buena relación, y le digo si me puede ayudar para que hable de Alexis Sánchez en la selección chilena, y que él fue uno de los jugadores que lo acogió en la selección, que lo ayudó. Y fue una larga conversación, un par de horas estuvimos, hablamos de muchas cosas, de fútbol, y él, ahí me recuerdo que me dijo una cosa: estos cabros, por Alexis, este grupo de jugadores, con un poquito de fortuna, con el nivel que tienen y bien dirigidos, estos cabros mínimo cuartos de final en un mundial, y con suerte se pueden meter en una semi. Te estoy hablando de 2011 cuando me dijo eso. Y ahí en ese momento yo le digo, él me dice, oye, hay hartos que tienen un libro, yo podría tener uno, me pregunta. Pero claro, pues le digo, ¿cómo no voy a poder tener uno tú si tú soy Marcelo Salas? Tú eres Marcelo Salas, eres un jugador histórico, un crack. Entonces, sí, pero ¿y cómo le ponemos al libro? El Matador, pues si no hay otro nombre, tú eres el Matador. Y ahí nos pusimos a reír y quedó la idea dando vuelta, y nos fuimos reuniendo varias veces. Yo creo que Marcelo tenía también y lo dijo en algún momento, de dejar un testimonio, algo que reflejara lo que él fue como jugador. Y también el testimonio para sus hijas, que lo vieron quizás en la última etapa de su carrera, que no pudieron ver toda esa etapa explosiva, brillante. Yo creo que hay pocos jugadores en el fútbol chileno que tuvieron ese inicio entre el 94 y el año 96, y esa etapa en River Plate que realmente fue extraordinaria. Porque si hay alguien que sabe de fútbol son los argentinos, y que el hincha de River Plate, que es un hincha fino, que le gustan los buenos jugadores, que ha visto a buena parte de los mejores jugadores de todos los tiempos, Alfredo Di Stéfano, José Manuel Moreno, por mencionar a Enzo Francescoli, bueno, ellos acogieron y le dieron la categoría de ídolo a Marcelo Salas. Ahora, va a ir desglosando algunas cosas, por ejemplo, en términos de que llama la atención esa conversación que justamente está en parte este relato al inicio del libro, respecto a cómo nace justamente este libro. Habla de un Marcelo Salas que, por lo menos contigo, al momento de sentarse a conversar, había una relación bastante estrecha, o quizás se vio, o da la sensación que se vio en esa conversación, como mucho quizás no lo vimos en público, a nivel de medios de comunicación, en entrevistas. Efectivamente, Marcelo Salas tuvo una personalidad que quizás no fue muy comprendido a lo mejor por el entorno, pero que sin lugar a dudas fue la personalidad que lo llevó al éxito. Es que él era un tipo muy retraído, un tipo que siempre marcó mucho la diferencia entre su vida privada y la vida pública. Y él tuvo gente que lo fue guiando, Arturo Salá, Víctor Hugo Castañeda en la Universidad de Chile. Cuando llega a River Plate tiene una gran relación con Eduardo Berizzo, con Marcelo Gallardo, con Enzo Francescoli sobre todo. Entonces él se fue guiando, fue yendo con esos liderazgos que lo fueron haciendo crecer. Eso me parece que fue muy importante para él. Y bueno, yo lo conocí el año 95 en un partido de la selección chilena frente a México en Estados Unidos. Chile ganó 2-1, que fue el debut de Javier Ascargorta. Él hace un gol ese día, el otro lo hizo Iván Zamorano.
Y en ese momento, en el retorno, en el vuelo, ahí hubo un grupo atrás de jugadores que estaban, y ahí estábamos conversando, y ahí contamos chistes, etcétera, una relación bastante distendida. Éramos todos bastante más jóvenes. Marcelo Sala el año 95 tenía 21 años, y yo también era muchísimo más joven, no tenía ni siquiera 30. Entonces, claro, hay una cuestión generacional en ese momento para conversar, para dialogar. Me recuerdo que en ese vuelo venía el Coto Sierra, venía Marcelo Vega, Cristian Castañeda, Marco Cornés, que era el arquero y que era el mayor de todos, y se produjo un diálogo bien entretenido, y a partir de ahí empezamos a tener una buena relación, siempre respetando los roles, periodista, protagonista de la actividad, como Marcelo Sala. Y después, en la medida que fue pasando el tiempo, que él en algún momento me contaba algunas cosas, hacíamos algunas notas, etcétera, hicimos bastantes notas, yo al menos 16 grandes, entrevistas largas. Bueno, se fue generando un lazo de confianza ante todo. Y eso nos permite, hasta el día de hoy, dialogar como dialogamos y poder plasmarlo, por ejemplo, en un libro. Eso, ¿y cómo se construye un libro, Danilo, donde por un lado tienes un trabajo periodístico que tiene una postura, tiene una visión respecto a la entrevista cada vez que se realiza, y por otro lado la historia de Marcelo Sala, la historia personal, la historia como futbolista que avanzó por generación en el fútbol chileno? ¿Cómo se va mezclando ese trabajo periodístico con esa historia personal para llegar finalmente a este texto? Mira, lo que ocurre es que la primera entrevista es una entrevista inédita, que yo no la vine a hacer recién ahora en agosto, cuando ya estábamos lanzados en el libro. Y el grueso, la columna vertebral del libro, son todas las entrevistas que yo le hice en Don Balón, entrevistas largas ya desde el año 96 hasta la etapa final de su carrera en el año 2006 en el Mercurio, que fue el último año que yo estuve en el Mercurio como redactor. Después pasé a una radio, la Radio Bio Bio. Entonces, en ese periodo fuimos construyendo esto y correlativamente fueron llevándose esta entrevista. Entonces, a mí me faltaba esa etapa inicial desde Temuco a la Universidad de Chile y a la Universidad de Chile campeona del año 94. Entonces, en esa primera entrevista está toda esa etapa, todo ese registro. Pero después va a venir ya el recorrido de su carrera, y para poder contextualizar las primeras entrevistas, las primeras notas y algunas en bloque van con un texto de 2, 3, 4 páginas donde se va contextualizando el momento de Marcelo Sala, lo que estaba pasando en ese momento, cómo fue esa entrevista y alguna anécdota interesante, entretenida, de qué es lo que iba pasando y algunos gestos que él tuvo hacia mí y también hacia la revista, porque yo creo él quería mucho a Don Balón. Él siempre iba a Don Balón cuando nosotros estábamos en Lion con Sucre, Lion 3004. Él siempre iba a ver las fotos, hablaba con Pepe Albújar, con Andrés Piña, con Coralo Jäger, que eran los fotógrafos, revisaba los rollos, revisaba las diapositivas, mandaba a hacer fotos. Él tenía un gran cariño y un gran vínculo con la revista. De hecho, con su carácter, con su personalidad, nos permitió disfrazarlo. Nosotros lo disfrazamos de viejo pascuero y también lo disfrazamos de duende. La mamá y su padre el otro día en la presentación del libro se reían de eso, que conociendo el carácter de él, que se disfrazara de viejo pascuero realmente fue una hazaña. Bueno, estamos, de hecho, mientras estamos conversando, revisando algunas imágenes de Marcelo Salas cuando jugador. ¿Existe un antes y un después de Marcelo Salas en River Plate, no? Sí, es decir, lo que él hace en River Plate para el fútbol chileno es un salto cualitativo. El fútbol argentino siempre miró desde arriba al fútbol chileno, y yo creo que lo sigue haciendo, más allá de lo que haya pasado en la Copa América, porque es un fútbol ganador, 2 veces campeón del mundo, ha jugado finales del mundo. De hecho fue el último finalista del Mundial, jugó la última final de la Copa América con Chile, ha regalado al mundo de los mejores jugadores de todos los tiempos. Y triunfar en River, y en ese River, como lo hizo Marcelo Sala, realmente lo eleva a una estatura de ídolo. Y que el hincha de River te consagre como un jugador de todos los tiempos, porque al final del día Marcelo Salas es un jugador para River Plate de todos los tiempos. Los que hemos tenido la posibilidad de estar en el Estadio Monumental, conocer su museo, podemos dar fe de todo lo que se dice de Marcelo Salas, que hay un espacio especial para él. En algún momento Marcelo Salas llegó a ser el futbolista mejor pagado del fútbol argentino, en los años 90, cuando el dólar estaba 1-1, en la época de Menem. Entonces, eso refleja lo que él consiguió. Ser un ídolo en River Plate, en un River que tenía estrellas del nivel de Francescoli, de Gallardo, de Berti, del Toto Berizzo, de Celso Ayala, seleccionado paraguayo en su momento, del Mono Burgo, Roberto Bonano. O sea,
un jugador que hizo historia y que hizo escuela. De hecho, llama la atención quizá parte de la personalidad de él, que se marca por lo que incluso aparece en el mismo libro también, este inicio, cuando están en un paradero, le dijo al papá que estaban probando ese día en la Universidad de Chile, y dijo que quería ir a probarse, fue rápido a la casa y fueron, no con las facilidades que tienen quizás algunas personas, de poder ir en auto, no, de tomar un bus, que lo llevara, en fin, para llegar a probar su Universidad de Chile. Esa tosudez, esas ganas de querer hacer las cosas, hacerlas bien, y en el momento en que él se lo propone, ¿es parte de una personalidad que lo marcó el resto de la vida como futbolista y que estuvo por sobre el resto? Sí, yo creo que eso es clave. En los deportistas de alto rendimiento, eso es lo que hace la diferencia. O sea, él dice, tiene menos de 17 años, 16, 15 años, y dice, papá, mamá, yo me quiero ir a Santiago y me voy a ir a probar. Él había jugado por Deportes Temuco en un cuadrangular frente a la U, había estado Audax Italiano, creo que había estado Huachipato también, y juegan en ese cuadrangular y él anda bien, y él se da cuenta que en ese cuadrangular que él estaba en condiciones de dar la pelea de jugar en el fútbol profesional, y él estaba muy ilusionado con intentar jugar por la selección sub-17. De hecho, él cuenta que él semana a semana juntaba pesito a pesito para comprarse la revista Minuto 90, que era la única revista que había en ese momento, donde se hablaba del sudamericano, había notas del fútbol de menores, del fútbol joven, y él tenía la ilusión de estar en esa selección. Y cuando se da la posibilidad de venirse a probar a la Universidad de Chile, estaba también la posibilidad de Palestino, le dice al papá, yo me voy. Y el papá creyó en él, se la jugó también, hizo parar ese bus. El papá Rosenberg Salas conocía al conductor del bus, le dice, mi cabro va para Santiago, lo puede llevar, que se suba, queda un asiento, se fue al lado del baño, el asiento que nadie quiere ocupar. Y Marcelo Salas se vino con su bolsito, con sus zapatos de fútbol, con sus pantalones cortos, su polera, y vino y la rompió. Hay una anécdota que se cuenta en el libro, que él dice, empieza a jugar en los primeros partidos ahí de entrenamiento, estaba el Tano Biondi, el Tano Biondi es fundamental, descubre Elías Figueroa, Carlos Reynoso, Óscar Fabiani, Marcelo Salas, casi nada, y que empieza a amontonarse y a llegar gente al partido donde él estaba probándolo, y empezó a jugar, y él creyó que algo estaba pasando, algo raro, y después ya con el tiempo, cuando lo dejaron adentro, le dicen, no, es que empezaron a correrse la voz y todos empezaron a llamarse, que había un cabro, un zurdo, que la estaba rompiendo, que jugaba de día al principio, de enganche, y que se pasaba todo y que los tenía locos, y en ese momento en el Sausal empezaron todos a llamarse, vengan a ver esta joyita, y esa joyita era Marcelo Salas. Excelente, Danilo Díaz. Miren, acá está el libro Matador, conversaciones con Marcelo Salas, de Danilo Díaz, que estuvo 10 años ahí con varias entrevistas recopilando para poder llevar este libro hasta ustedes. Muchas gracias, Danilo, por haber estado junto a nosotros en esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y ojalá que les guste el libro. Excelente, aquí está la invitación entonces. Muchas gracias, Danilo. Ya lo sabe, están las librerías Matador, conversaciones con Marcelo Salas, por si usted quiere empezar a leer entonces la historia del Matador. Nosotros llegamos hasta acá con esta invitación, con las noticias, pero nos vemos más adelante con CNN en Alerta. Que esté bien.